Se habla de una leve recuperación económica en el país, incluso gremios empresariales e industriales apuestan para que así sea. Pero ¿realmente estamos en ese camino o es simplemente un espejismo creado a raíz de la dolarización en Venezuela? Amigos, bienvenidos sean todos a Cara a Cara. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy con nuestro invitado, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Luigi Piccella. Muchísimas gracias, Milder, por tu tiempo. Gracias por aceptar la entrevista. Importante ese tema que sigue dando de qué hablar, recuperación económica. Leve, ¿qué tan leve? Hay quienes entienden, quienes no lo entienden. En el exterior todo el mundo ve que Venezuela se está mejorando económicamente, pero en el interior... Sí, en Conindustria te cuento, nosotros medimos trimestralmente cómo va la industria. Los 4 trimestres del año 2021 superaron el 2020. Es sencillo porque nos comparábamos con un año en pandemia. Este primer trimestre, en el año 2022, comparamos ese mismo trimestre con el año 2021 y un 64% de los encuestados manifiesta haber producido un poco más que ese mismo trimestre del año pasado. De igual manera en las ventas. Ahora bien, ¿Venezuela se arregló? Es la gran pregunta que todos nos hacemos. No, Venezuela no se ha arreglado, pero la vamos a arreglar. Y esto yo lo vengo diciendo y se los voy a decir con un ejemplo para que la gente entienda qué es lo que, en qué lugar estamos. Y es con una persona que pesaba 100 kilos y en 8 años perdió 80, es decir, comparando el Producto Interno Bruto con una persona en kilogramos para que la gente así lo entienda, y está en 20 kilos. En el año 2021 recuperó un 10%, está en 22, y supongamos que en el año 2022 recupere otro 10%, es decir, está en 25 kilos aproximadamente. Entonces, ¿está bien? No, pero se está recuperando. ¿Qué es lo que se trata y qué es lo que hace Conindustria cada vez que trata de influir en medidas públicas? Es que esos factores que incidieron en que esa persona perdiese 80 kilos en 8 años no vuelva a pasar por ello. Como por ejemplo lo que nosotros hemos vivido en la actualidad: políticas erradas, controles de precios, control de cambio, anclaje del tipo cambiario y todas estas medidas expropiatorias que hubo que no condujeron a nada al país a una situación mejor. Hoy vamos en la dirección correcta. Hay correctivos que tenemos que hacer, sobre todo que no hemos mencionado muchísimo, es la protección que existe a los productos importados, que bien salió un decreto que nosotros hemos dicho es un paso en la dirección correcta porque se eliminaron productos que estaban exonerados, productos terminados que bien se pueden producir en Venezuela y competían en una situación desleal con la producción nacional, porque la producción nacional sí paga IVA y paga impuestos por la materia prima. Entonces, eso es un desequilibrio, es una protección, es un subsidio que se le da a los productos importados y eso debe ir eliminándose gradualmente. De ese decreto se eliminaron 28% de todo ese conjunto que existía y que son 4.465 ítems, y nosotros lo que esperamos es que se siga avanzando en esa materia de manera tal de que todos esos subsidios a los productos terminados que se pueden elaborar en el país se vayan eliminando gradualmente. El impacto del impuesto de las grandes transacciones financieras. Sí, qué buena pregunta. Fíjate que nosotros hemos dicho que el impuesto a las grandes transacciones financieras tiene un impacto directamente en la producción nacional, porque este se va aplicando cuando él comienza la cadena de productiva y se le va adicionando siempre un 3%, pero nosotros lo llamamos efecto bola de nieve, porque cada vez que lo aplica sobre una masa mayor, es decir, se va incrementando la materia prima, los productos químicos, costos de producción, margen de comercialización e IVA a cada uno de los componentes de cuando tú fabricas un calzado o un producto determinado. Entonces, cuando llega al consumidor final, el efecto es entre un 15 y un 18%, es decir, incrementa su valor. ¿Por qué nosotros los industriales nacionales nos quejamos? Porque esto no afecta a los productos importados porque llegan en el último eslabón, es decir, a él sí le va a representar un 3%, en cambio que a nosotros, los productores nacionales, tenemos 15% más. Nosotros lo que hemos pedido es que en primer lugar se eliminen a las personas naturales, se eliminen a las pequeñas y medianas industrias y que este impuesto se ajuste a un 0.5%, es decir, acorde con los niveles de inflación actual. No, y hay algo que en lo personal lo viví hace poco y es que fui al supermercado y no solamente fue el 3%, sino que también fue el IVA. Entonces, ¿cuánto termina uno pagando? Creo que más del 3%, ¿es así? Sí, es mucho más.
y él siempre se viene incrementando en toda la cadena de producción. Entonces es un impuesto perverso. Y es muy inflacionario. Este impuesto, cuando se ha aplicado en Europa y en otros países, es 0.30, 0.20%. Es por ello que nosotros decimos que se revise esta tasa y que se puede ubicar fácilmente en un 0.5%, de manera tal de estar grabando a todas las operaciones, no solo la de los bolívares, sino también la de los dólares. Otro punto importante es el tema gasoil. ¿Cómo está afectando el aumento del gasoil a las industrias? Excelente pregunta, Mildred. Fíjate, nosotros en Venezuela, así como te acabo de decir que no se puede seguir subsidiando los productos importados, tampoco se puede seguir subsidiando los precios de la gasolina. Es una realidad. Pero el venezolano está acostumbrado a pagar nada por la gasolina. Eso se acabó. El Estado ya no es un Estado paternalista, no tiene los recursos para seguir subsidiando la economía ni los servicios públicos. Claro. Y entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, de que PDVSA tenga los recursos para hacer mantenimiento y para hacer inversiones. Si regala la gasolina, no los va a tener. ¿Qué sucede? Bueno, en la actualidad el precio del diésel va a pasar a 0.50. O ya pasó. O ya pasó, está en ello. Quizás posiblemente hayan algunos estaciones de servicio que no lo estén cobrando, pero en principio nosotros decimos que a 0.50 todavía está subsidiada ese precio de la gasolina. A nivel internacional cuesta mucho más que eso, hasta 2 y 3 veces ese valor. Lo que se trata es que haya el combustible. Eso para nosotros es primordial. ¿De que va a tener alguna afectación? Sí, la va a tener, pero no es lineal. Te cuento, hay algunos estados donde se paga hasta $1 y un poco más por el diésel. Si está a 0.50 y lo hay, que es lo que nosotros pedimos, que haya el combustible, bueno, el efecto no va a ser, va a ser al contrario. Hay algunos casos donde han pagado 0.20, otros que lo están pagando en cero. Quizás donde va a haber una mayor afectación en el transporte público. ¿Y cómo se podría solucionar esto? Bueno, evidentemente a través de un subsidio, pero directo a los trabajadores. La empresa pública haría lo suyo y nosotros, la empresa privada, también a nivel de un subsidio, a través de un bono de transporte, etcétera, a efectos de que el trabajador no se afecte. Del resto, tenemos que ir a una economía abierta, no se pueden seguir subsidiando los productos, al igual que los servicios públicos, hay que pagar el justo valor por ello. Eso quiere Pero decir, también se tiene que retribuir en servicios y mejoras en la calidad de vida, ¿no? No solo ello, Adriana, Mildred, no solo ello, sino que fíjate que nosotros decimos que los servicios públicos, si no los paga, tampoco los puede haber, y esto nos ha pasado. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la electricidad? Bueno, que lo que se quiere cobrar y lo que se está cobrando es en función a una tarifa contratada y no en función a una tarifa de uso. Eso tiene que normarse. Incluso en el Estado Zulia tenemos un grave problema porque ayuda del año 2018 no hubo facturación alguna del servicio. Hoy se quiere cobrar del 2018 hasta ahora a valores actuales. Eso tiene que corregirse. Así como te estoy diciendo que estamos a favor de que los servicios públicos se sinceren, también tenemos que sentarnos en una mesa a discutir, porque de la noche a la mañana tú no puedes cobrarle a una empresa 5 años a valores actuales, él no lo tiene. Tenemos ejemplos de empresas medianas que les llegó la facturación en $56,000. ¿Cómo se paga eso? Y otra cosa, no se puede trasladar al producto que ya vendiste en esos años anteriores el costo del valor actual. Entonces, ¿qué pedimos? Que los servicios públicos se sinceren, estamos de acuerdo con ello, pero que se cobren en función al consumo. Lo mismo ocurre en el caso del aseo. Se trata o se quiere cobrar en función a metros lineales, pero es que en metros lineales hay empresas que están detenidas, hay empresas que trabajan a un 27% de su capacidad instalada, que es el promedio. Entonces, muy lejos de ello, tú puedes pedirle el 100% de ello. Entonces, en conclusión, estamos de acuerdo con que se sinceren todos los servicios, el combustible, pero que se cobre en función al consumo. Para finalizar, ¿cómo está la relación con la administración de Nicolás Maduro, entendiendo de que se está hablando de esta recuperación económica? El ministro de Industria, Hipólito Abreu, ha tenido contacto con ustedes, se han podido reunir. ¿Qué les dice en cuanto a todo lo que tiene que ver con el sector industrial? Qué buena pregunta. Te cuento, las relaciones nosotros hemos tratado de mantener abierto un canal, porque nos tenemos que entender. Y nosotros con Industria agremiamos a 40 cámaras, tanto sectoriales como regionales a nivel nacional, y detectamos los problemas y estamos en constante contacto con ellos. Hemos tenido la relación con todos los ministros. Lo que pasa es que cada vez que no los cambian, bueno, hay que comenzar de cero. Con el ministro Hipólito todavía no hemos tenido ninguna reunión. Esperemos que sea...
Sí, estamos esperando de que quizás él ya va a cumplir 2 semanas, se instale y tener las reuniones necesarias para con ello contribuir con medidas públicas. ¿Cuál sería el primer tema relevante Fíjate a lo que tocar te he con él? hablado con ellos. Tenemos el problema del combustible porque hay regiones que no le está llegando el combustible. Tenemos el problema de la voracidad fiscal que hay que corregirla. Tenemos el problema del financiamiento que para nosotros es fundamental y hay que articular. No lo hay, tenemos que articular no solo con el ministro de Industria, sino una comisión que articule al resto de los demás organismos a efectos de que las políticas lleguen, incluso con las regiones a nivel nacional y con los ministerios que tengan a bien las medidas para que se solucione y se garantice la producción nacional, la generación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo. ¿Cree que sí Venezuela podría ir a esa recuperación y que la administración de Maduro de verdad trabaje en función de reunirse con ustedes, con las diferentes cámaras, agremiados, sectores económicos, privados? No es que crea, es que yo estoy convencido que la industria nacional y con industria, que es lo que tenemos acá detrás de nosotros, va a seguir insistiendo e influyendo en las medidas públicas que garanticen que haya producción, haya productividad. Y con estas dos variables es que se va a generar el empleo y se va a generar la recuperación del poder adquisitivo de la gente con producción, con productividad. Y necesariamente necesitamos estar articulados ambos, el poder legislativo, el poder regional, con industria, y todos jalar esta carreta en la misma dirección para llevar el país donde todos queremos, un país de oportunidad, un país donde queremos que se desarrollen no solo todos esos muchachos que están saliendo de las universidades, sino darle un espacio a nivel laboral a la gente que se fue y que quiera regresar al país. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mildred. Por gracias la entrevista, a nuestra gente de Impacto Venezuela. Gracias también por acompañarme todos los domingos en Cara a Cara. Recuerden que tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.